Vaishma Yitro Kohen Miriam Joten Moshe et kol asher asa Elohim le Moshe ule Israel amo ki hotzi Adonai et Israel mi Mitzrayim. Así comienza la porción que se está leyendo en estos momentos en las sinagogas de Israel y de todo el mundo. Una porción que se llama Yitro, Jetro, o el nombre del suegro de Moshe. Ya les dije de que las porciones llevan el nombre de una de las primeras palabras con la que comienzan los trozos. Y en este caso lleva el nombre de Yitro. Una porción que comienza en el capítulo 18, oración 1, y termina creo que en el 23, si no me equivoco. En resumen, esta porción, el pueblo, los hijos de Israel, se congregan debajo del monte de Sinaí y son enterados de que Dios, el Dios de Israel, los comenzó a considerar como su pueblo santo, su pueblo de los sacerdotes. Dentro de la congregación, cuando están todos ahí reunidos debajo del monte, el séptimo día del tercer mes, que se llama Sivan, Dios aparece en medio de humo, truenos, ruidos y por supuesto los sonidos del shofar. Se le aparece al pueblo y le pide a Moshe ascender al monte Sinai. Al pueblo le proclaman los 10 mandamientos, pero el pueblo dice que es algo muy pero muy fuerte que no pueden soportar, y le piden a Moshe, al mismo Moisés, de que él mismo les enseñe esa Torá que le entregó Dios al pueblo. Eso es en resumen lo que pasa en toda esta porción. Yo estoy en las afueras de Jerusalén, en los montes de Jerusalén. Me gusta darme vuelta el gorrito, quería que vean el símbolo nada más. Y vamos a hacer un paseo por aquí y les voy a intentar transmitir una de las sabidurías de esta porción. ¡Vamos! Amigos, mientras disfrutamos de los montes de Jerusalén, aquellos que están en las afueras de la ciudad, quiero seguir algo que les contaba ayer sobre los buenos modales. Les conté que los israelíes somos faltos de modales, ¿recuerdan? Subir a un bus en Israel es empujar a todos y no importa la edad o el sexo. A mí a veces me da risa, porque los jóvenes atropellan a los ancianos para subir primeros y estando arriba les ceden los asientos. Yo recuerdo los modales en mi país de origen en el que las mujeres entraban primero al ascensor, por ejemplo. Primero las damas nos decían, y yo nunca entendí por qué. Hasta que vine a vivir a Medio Oriente y esa costumbre desapareció por completo. No tenemos tiempo para pensar en buenos modales, me dijeron en la tierra de Israel, entre guerras y atentados terroristas. Con el tiempo yo comencé a aplicar esa cortesía de dejar a las damas primero, causando la gracia y la incomodidad de las mujeres israelíes. Quienes me conocen en el trabajo, entre amigos o en la familia, aceptan siempre graciosamente la tradicional regla que yo impuse de ladies first. Eso es algo que el mundo aún lo aplica, tanto si se trata de salir de un barco que se está hundiendo o para entrar simplemente a una discoteca. Comúnmente percibida como una concesión al género más débil por el más fuerte, la regla está realmente fundamentada en una razón muy diferente, al menos según la tradición judía. Cuando en esta porción que estamos tratando hoy, Dios instruyó a Moshe para que preparara al pueblo de Israel para recibir la Torá en el monte Sinaí hace unos 3.300 años aproximadamente, sucedió lo siguiente. Moshe alá el Elohim veikra elav Adonai minahar, lemor ko tomar lebeit Yaakov, Betagid lebnei Israel, nos dicen en Éxodo. La casa de Jacob, explican nuestros sabios, son las mujeres. Los hijos de Israel, los hombres. En otras palabras, Dios le ordenó a Moshe hablar primero con las damas. Amigos, hasta ese momento la regla era los hombres primero. Adán, como casi todos suponen, fue creado antes que Javá. Y les paso a leer otro capítulo, otra oración de Génesis. בעצם היום הזה בא נוח ושם וחם ויפת בני נוח ואשת נוח ושלושת נשי בניו איתם אל התיבה. Es decir, Noaj o Noé y sus hijos entraron primero al arca, seguidos por sus esposas.
Al menos en ese orden están registrados en lo que les acabo de leer. Una situación de un barco que se hunde, pero a la inversa, si así lo desean. Otros ejemplos, les leo. Vayakam Yaakov beisa et banav beet nashav el agmalim. Es decir, que cuando Jacob viajó con su familia, los varones iban delante y las mujeres detrás de ellos. Su hermano Esab, en cambio, ponía a las mujeres antes que a los hombres. Y les leo. Vaikaj Esab et nashav beet banav. Los sabios toman nota de esta diferencia entre los hermanos y ven a esto como un indicador de la superioridad moral de Jacob sobre Esab. Entonces yo pregunto, ¿por qué Dios dio la Torá primero a las mujeres? El Midrash da varias explicaciones. Para empezar, las mujeres son más religiosas que los hombres, eso incluso en los días de hoy. Y si ellas aceptan la Torá, los hombres también estarán de acuerdo. Durante los primeros 24 siglos de la historia, la humanidad tuvo las manos ocupadas combatiendo las tinieblas. Por lo tanto, el componente masculino siempre dominó. Pero vino el día en que Dios, quien anhelaba el hogar que deseaba desde que creó el mundo, se preparó para revelarse en la cima de una montaña en el desierto de Sinaí y transmitir a su pueblo elegido una Torá, una ley que delineaba los planos para la construcción de su hogar. El hombre aún tenía que combatir, pero todas sus batallas desde ese momento estarían fundadas en el principio de que, en el fondo, el mundo es un lugar divino. Llegó el momento de hablar con las damas, le dijo Dios a Moshe antes de entregarle los 10 mandamientos. Y ahora entendemos el porqué. Amigos, aquí voy a hacer una pausa. Sobre los 10 mandamientos voy a expresarme por medio de algo que me pasó anoche en la cena de Shabbat de mi casa. La intención mía es caminar hasta Givat HaRadar, esa montaña de casi 800 metros que arriba hay un recordatorio y debajo un municipio que lleva ese mismo nombre. Desde esa montaña, que está ubicada en un punto central, vamos a poder ver Yerushalayim, la Shfelá y la zona de Yehudá. La montaña es conocida por las terribles batallas para conquistarla, ya que está en un punto muy estratégico. Y la intención fue eternizar las batallas por la misma, en especial las que sucedieron en las guerras del 48, la guerra por la independencia, y la guerra de los 6 días en 1967 para la liberación y unificación de Jerusalén. Hacia allí vamos. Amigos, mientras nos deleitamos con esta vista panorámica de la torre que les mostré a la mañana hace unas horas, les cuento que anoche cenamos solo con mi hijo Ishai. Cuando quise hacer la bendición del vino, me volvió a decir lo de siempre: papá, no hinches, es decir, que no le moleste. Dijo que esta no es una casa de religiosos. Les cuento que lo que pasa es que muchos están enojados en Israel con la conducta de los judíos ortodoxos frente a la pandemia. La cuestión que le dije algo así como: yo no soy religioso, Ishai, pero sí respeto los 10 mandamientos. ¿Qué me dijo el cara dura? ¿Realmente conoces los 10 mandamientos? ¿Realmente los respetas? Ellos no son de múltiple opción, Abba. Le dije que justamente son los que leemos esta semana en la porción semanal, que sé de lo que estoy hablando y le puedo deletrear uno por uno. Adelante, me dijo desafiando. Hagamos un repaso. Te aseguro que un 10 no te sacarás en este examen. Quizás respetes la mitad de ellos. Solo los de la tabla izquierda. Enseguida le dije: Anoji Adonai Eloheja shelotzitja mieretz Mitzrayim. Ese mandamiento nos ordena creer en un Dios, me dijo Ishai. Descuéntate un punto. Ni siquiera el primero, papá, cumples, que se supone debería ser el fundamental, el más básico de todos. Ninguna excusa me ayudó. Y enseguida pasé al próximo. Lo yeleja Elohei ajerim al panay. Describí el segundo ya en voz más bajita, por supuesto. No hizo falta agregar nada. Antes de pasar rápido al próximo mandamiento, Ishai dijo también, rápido como yo, 0 de 2. Entonces comencé con el próximo. Lo tisá echem Adonai Eloheja la shav, dice el tercero.
Aplazado, me dijo. No es que yo me burle o que lo haga con intención, le expliqué, pero es lógico que yo no hago uso debido del nombre del Dios de Israel como lo ordena el judaísmo. Entonces pasé al próximo. Zhoret Yom HaShabbat lekocho, lo dije gritando. Y eso sí, me hice el fanfarrón y le dije, y yo lo recuerdo el Shabbat. Acabo de querer santificar antes de que me interrumpas, le dije. Claro, me dijo, tú citas el que te conviene, pero recuerda que más adelante, en el libro Dvarim, en Deuteronomio, nos volvieron a dictar los 10 mandamientos. Y allí Moshe dijo, Shmor, o guarda el Shabbat. Y tú, Abba, estás lejos de guardarlo. Ups, pasé al próximo. Cabé de tabija beetimeja, le dije. Y además agregué, y no le hagas pasar vergüenza o enfurecerlo durante la cena del Shabbat. Y Yay me dijo que ese mandamiento lo cumplí de manera ejemplar cuando los abuelos, o sea, mis padres, vivían. Yo, personalmente, admiro a los hijos, hijas y a menudo parientes políticos que se ocupan y atienden las necesidades de un anciano, padre o pariente político. Ellos cocinan, les siguen la corriente y a menudo aguantan a viejitos irritables y malhumorados. A medida que pasa el tiempo, este mandamiento parece ser más difícil de cumplir. A pesar de esto, la Torá no hace distinciones basadas en la edad. Es nuestra responsabilidad cuidar a nuestros padres cuando dependen de nosotros. Igual que ellos nos cuidaron cuando cada uno de nosotros dependía de ellos. Lo tirzach, proseguí. Y Yay sonrió y me dijo que puedo anotarme otro punto. Lo tinaf, le pregunté. Por supuesto, me dijo. Pondría las manos en el fuego que tú, este precepto, este mandamiento, lo cumples. Lo tignov, pregunté. Yo ya no tenía seguridad de nada. ¿Merece papá otro punto? Si dejamos de lado los semáforos en los cruces en los que robas la luz roja, te lo mereces. En esas épocas no había semáforos, me dijo Yay. Lo ta'aneh bereajá ad sheker. Ese es mío, le dije. Yo soy honesto, incluso sin estar bajo juramento. Mi palabra es sagrada, le dije. Luego le conté que en una oportunidad un viejo rabino fue presentado ante un grupo de estudiantes universitarios simplemente como un hombre que nunca dijo una mentira. ¿Cuántos de nosotros podría hacer esta afirmación? Yo le dije, este mandamiento me corresponde. Y él dijo que sí con la cabeza. Y el último que dice, lo tahmod bet reeja. Este tampoco es sencillo. El comentario define a este mandato como la prohibición de acosar a alguien o de manipular la situación con el fin de adquirir, incluso legalmente, algo que le pertenece a otra persona. Y Yay me dio otro punto y me dijo para concluir, papá, vale la pena seguir trabajando el tema de los 10 mandamientos. No sé si yo personalmente querría que mejores el puntaje por todos los primeros, pero sí que dejes de hacerte el fanfarrón con eso que respetás los 10 mandamientos. Bajé la cabeza, le di la razón y enseguida me puse a bendecir el vino. Bueno, esa es la bendición. Amigos, los 10 mandamientos es la base ética del mundo. Ellos estaban divididos en 2 tablas de piedra. La del lado derecho, que son las leyes del hombre con su Dios. En la piedra izquierda están talladas las leyes entre el hombre y su prójimo. Solo el 5.º mandamiento, que debería estar de este lado izquierdo, aparece en el derecho. Me refiero al primero, del cual recibí puntaje de mi hijo Yay. Cabé de tabija beetimeja, o respeta a tu padre y a tu madre. Los sabios judíos explican que esto se debe a que 3 son los socios que nos crearon a nosotros: papá, mamá y Dios. Mientras que el padre y la madre otorgan el cuerpo del bebé por medios de glóbulos blancos o glóbulos rojos, Dios es quien le otorga el alma, es decir, la vida. Uno de los apodos que le damos a Dios es Avinu Shebashamayim, o Padre que estás en el cielo. Y es por esa razón que cuando hablan de respetar o honrar a tu Padre, se refieren también al Padre que nos dio la vida, que nos dio el alma y que habita arriba en los cielos. Amigos, espero que hayan disfrutado del paseo. Y recuerden que los 10 mandamientos son los que les acabo de decir. Hagan la prueba, fíjense qué puntaje reciben ustedes y qué podrían hacer este año
para poder mejorar el puntaje y que el próximo año se acerquen aún más a respetar estos 10 mandamientos. Les doy un buen consejo para que no pasen la vergüenza que pasé yo anoche frente a mi hijo y a Niga, mi esposa. Shabbat Shalom. Hola amigos, soy Cristina de Costa Rica, soy parte de este canal. Les quiero pedir que si les gustó el video, por favor no dejen de dar un me gusta.